Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar. Muy buenos días, es un gusto como siempre saludarles los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio después de Mis Preguntas con Roberto Pombo. Siempre les decimos cuando despedimos En Familia que queda abierto el correo enfamilia@caracol.com.co y que quedan abiertas todas las posibilidades para que ustedes entren en contacto con nosotros y nos hagan sus propuestas. Pues precisamente el tema de hoy es producto de una de esas propuestas y celebramos muchísimo poder acoger la idea de trabajar el tema que vamos a trabajar hoy. El trabajo doméstico, su dignidad, su reivindicación, su importancia en el desarrollo de la sociedad. Lo que nos proponen nuestros oyentes lo ponemos al aire y lo trabajamos como acostumbramos en Familia y sobre todo como lo acostumbra usted, mirando todos los ángulos posibles. De modo que empecemos. ¿Quién es nuestra primera invitada? Judy, muy buenos días para usted y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Así es, este es un tema que llegó a nuestro correo enfamilia@caracol.com.co y que nos propusieron nuestros oyentes. Así que por eso estoy muy feliz que sean ellos quienes también propongan los temas que tocamos en el programa. Nuestra primera invitada es Andrea Londoño. Ella es comunicadora y periodista especializada en comunicación política y directora de la Fundación Hablemos del Trabajo Doméstico. Y fue quien además nos propuso este tema al correo. Andrea, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Familia. Muy buenos días, Isidro, Judith y a todas las personas que nos están oyendo en este domingo. Esperamos que sea un tema de su interés y esperamos que entre todos y todas que vamos trabajando este tema, vamos cada vez valorándolo más. Andrea, yo quisiera empezar preguntándole cómo valorar más el trabajo doméstico. A veces, no sé si es una percepción mía, pero se tiene como una cierta conmiseración hacia el trabajo tan importante que hacen las personas que nos ayudan. Así es, Isidro. Hasta hace un tiempo, cuando, digamos, ni social ni legalmente existía lo que hoy llamamos el enfoque de derechos a las trabajadoras domésticas, cuya historia como trabajadoras está muy ligada a épocas de esclavitud y de allá traemos muchos vicios en la relación laboral con las trabajadoras domésticas. Desde esos tiempos se les trataba con conmiseración o en ocasiones con conceptos religiosos de caridad, concepto o virtud que es muy importante, digamos, en la religión católica, pero que no puede reemplazar los derechos laborales. En el momento en el que, por fortuna, hace unas décadas, el trabajo doméstico empieza a considerarse o se considera legalmente como trabajo y a las trabajadoras domésticas les llegan las normas y las leyes del resto de trabajadores y trabajadoras, en el caso, como en el caso colombiano, es donde empezamos a darle esa valoración legal, además de cualquier otra valoración que podamos hacer, por ejemplo, la de la caridad, la de la compasión, cualquier otra valor que queramos darle a esta relación, pero que nunca puede reemplazar sus derechos laborales. Quizás uno se da cuenta de que la evolución legislativa y la evolución también de la jurisprudencia, pues se ha venido dando. Se hace ese reconocimiento, se valora el trabajo doméstico, hay que remunerarlo, tiene las prestaciones legales, hay que vincular a las empleadas domésticas a la seguridad social, todo eso está. Digamos que lo que uno no ve es el cambio cultural, es decir, no va de la mano, casi nunca va,
el cambio cultural del cambio legal. ¿Lo siente usted así? Tristemente, Judith, sí, lo sentimos así y lo vemos sobre todo en las cifras, aunque hay avances que ya les voy a comentar. Lo vemos en las cifras en la medida en que la legislación más reciente de trabajadoras domésticas, es decir, todas esas normas modernas, llegaron a partir del 2011, cuando Colombia se suscribió a un convenio internacional, a una norma internacional de trabajo, y desde entonces nos hemos venido modernizando y equiparando las normas del trabajo doméstico al resto de sectores laborales. En ese momento, 2011, la informalidad del trabajo doméstico estaba en el 80%, es decir, solo 2 de cada 10 trabajadoras domésticas tenía su esquema de seguridad social completo. Hoy sigue estando la informalidad laboral en el mismo 80%. No nos explicamos por qué no hemos sido capaces, entre el Estado, las instituciones, las empresas, las familias, las personas, de materializar esos derechos que les asisten a las trabajadoras domésticas. No obstante, la buena noticia es que en lo que sí hemos avanzado es en la conciencia de los derechos. Es decir, en el 2011, en una encuesta que hacíamos, las personas no se referían al trabajo doméstico en términos de derechos. Hoy sí, hoy las personas preguntan cuánto hay que pagarles, tienen derecho o no a la prima, cuáles las horas de la jornada laboral. Todas estas preguntas están relacionadas con derechos. Lo que nos hace falta es aplicar la normatividad dentro de los hogares, y para eso el Estado está haciendo un trabajo, las organizaciones de la sociedad civil otro, y cada persona, cada empleador o empleadora, en su conciencia y en su conocimiento, sabe que debe cumplir esa normatividad, y tenemos ya las herramientas digitales para facilitar la formalización o la contratación laboral, cosa que antes era muy complicada. De modo que habrá que esperar cómo funcionan todas esas herramientas para que esa cifra tan aterradora del 80% de la informalidad todavía, que persiste y persiste y persiste, cambie. Pero, Andrea, en la parte legal la vamos a trabajar un poco más adelante aquí en el programa, pero hay una parte cultural que yo quiero profundizar con usted, porque creo que ahí está la clave del asunto, y es: definitivamente el trabajo doméstico es cuestión de mujeres, y es cuestión de mujeres pobres, y es cuestión de mujeres con otro tipo de discriminaciones. Es decir, ¿por qué siempre que pensamos en el trabajo doméstico en Colombia estamos hablando de eso, de personas que acceden a un trabajo para el cual no se necesita mucha calificación y lo hacen por la necesidad de hacerlo y de estar mal remuneradas? Creo que ahí hay una cantidad de cosas que hay que cambiar en la cultura. Definitivamente. Las estadísticas nos dicen que sí, hoy el trabajo doméstico sigue siendo un trabajo realizado en un 96% por mujeres, como tú lo dices, un porcentaje grande de las personas que se reconocen con etnias como las afro o como las indígenas también realizan muchos trabajos domésticos, y es un trabajo mal remunerado. Digamos, la buena noticia es que cada vez a las casas entran herramientas, rutas, facilidades, desde las instituciones del Estado, desde las instituciones empresariales, desde las organizaciones civiles, y todo esto de las redes sociales se ha permeado de como lo decimos hoy día, de una narrativa de derechos. Entonces sí tenemos la esperanza de que esto que en el tiempo como que no ha podido ceder, la cultura es tan quilosada en no valorarlo, en estos próximos tiempos un vuelco y un cambio importante. Andrea, ya para terminar, ¿por qué no hablamos de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico? Muchas gracias. La fundación nació justamente en el 2011 como una iniciativa ciudadana, y hemos trabajado en este tiempo en 3 líneas de trabajo. La primera
que fue la que originó, digamos, la idea de la fundación, fue el apoyo al fortalecimiento de las organizaciones de trabajadoras domésticas, muy particularmente a otras de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, que es en este momento la organización sindical más fuerte de representación de trabajadoras domésticas. La segunda línea del trabajo ha sido el posicionamiento del sector de trabajo doméstico, porque por fortuna en el país existe ya una normatividad alrededor de los cuidados y hay toda un desarrollo de conocimiento alrededor de los trabajos de cuidado, dentro de los cuales está el trabajo doméstico, y ahí entonces cómo posicionar al sector de trabajo doméstico dentro del resto de la economía. Y la tercera línea de trabajo ha sido la pedagogía sobre las normas y facilidades para aplicar la normatividad y formalizar o contratar con todas las de la ley a las trabajadoras domésticas. Eso es lo que hemos hecho en estos años, y bueno, gracias a ustedes por oírnos, por hacer eco de este tema, que estamos seguros que está en la conciencia de todas las personas. Nosotras tenemos una figura y es que decimos que nos hace falta bajar la noción de derechos de la cabeza al bolsillo, es decir, materializar lo que sabemos de un contrato laboral y llevarlo a la práctica. Pues Andrea, muchísimas gracias por proponer el tema, por estar con nosotros, y aquí vamos a seguir hoy en familia, avanzando en el conocimiento de qué es exactamente el trabajo doméstico, cómo valorarlo, cómo llegar a cumplir esas metas que ustedes se proponen y cómo nosotros desde los medios de comunicación podemos contribuir a ello. Ya regresamos. Andrea, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, y recordemos que sin el trabajo doméstico no existe el trabajo productivo que se hace puertas para afuera de las casas. Los deportes en Caracol Radio. El bogotano Santiago Buitrago terminó tercero en la etapa 15 de la Vuelta a España, jornada que cerró la segunda semana de la competencia ibérica y donde se impuso el portugués Rui Costa. El norteamericano Sepp Kuss se mantuvo como líder de la competencia. Primoz Roglic segundo a 1.37 y Jonas Vingegaard tercero a 1.44. Buitrago ganó más de 3 minutos en la clasificación general individual y ocupa el puesto 13. Renko Benepul aparece en la casilla 15 y Einer Rubio en el puesto 17. Mañana día de descanso y la vuelta volverá el próximo martes con una etapa de media montaña. Alemania se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia tras vencer a Serbia 83-77 en la gran final del Mundial Masculino de Baloncesto. El tercer lugar fue para Canadá, que superó 127-118 a la selección de Estados Unidos. La fecha de clásicos del fútbol colombiano, jornada 10, se reanudará esta tarde a las 4 con el choque Pereira-Once Caldas. Mauricio Gómez. Eduard, el estadio Hernán Ramírez Villegas será el escenario del derbi cafetero 216 entre Deportivo Pereira y Once Caldas, duelo que marcará el inicio de la jornada dominical de clásicos y en el que regresaría la titular del Pereira, el defensor central Carlos Emiro Garcés. Ambos equipos están comprometidos en la tabla de posiciones y llegan al duelo con la obligación del resultado, tal cual lo analiza el técnico matecaña Alejandro Restrepo. Clásico es clásico, un partido como todos cuando se juega con el rival, digamos, de plaza, que todos queremos ganar, sabemos lo que representa para nuestra hinchada, para nosotros también como institución, pero también hay que ser claro y identificar bien los momentos, un momento difícil para los dos, por el momento en la tabla, así que es una final para los dos, así que un partido muy importante para todos. El clásico cafetero, que comenzará a las 4 de la tarde y será dirigido arbitralmente por John Ospina del Quindío, usted podrá escucharlo a través de los 950 de Caracol Pereira y el streaming de Caracol Deportes. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Pues definitivamente después de oír a Andrea nos queda claro que estos cambios, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista cultural, no se obtienen trabajando solo o sola, no se obtienen de manera aislada, se necesita unirse. La unión hace la fuerza, se necesita y se ha necesitado el trabajo sindical. Andrea le ha hecho un reconocimiento muy importante a la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico. Por eso nos complace muchísimo poder saludar a su presidenta, Claribeth Palacios. Claribeth, felicitaciones primero por el trabajo que han hecho y quisiera empezar más bien por su historia personal. ¿Cómo comienza su vida vinculada al servicio doméstico y luego pasar a convertirse en una líder sindical para lograr que el trabajo doméstico sea un trabajo digno y bien remunerado? Muchas gracias, muy buenos días a todos los oyentes. Yo empiezo en el trabajo doméstico a mis 14 años de edad. Luego a mis 15 años, pues termino siendo víctima de trata de personas con fines de servilismo y esclavitud en la hermosa ciudad de Medellín, con escasos 16 años. Y desde ahí empieza toda mi historia con el trabajo doméstico. De mis 44 años, he trabajado alrededor de unos 27 años en el sector de trabajo doméstico, de manera interna, de tiempo parcial. Y así me he movido. Por eso tengo criterios para hablar, no solo desde mis afectaciones personales como trabajadora doméstica, sino también todo el conocimiento que he podido tener acerca de este trabajo sindical que me ha permitido introducirme en las vidas de muchas compañeras y conocer también que no solamente a mí se me ha afectado, sino que es una problemática recurrente en el sector y que pues todavía estamos como lejos de lograr un éxito reivindicativo cuando podría uno decir que es que la sociedad entendió que son humanas, que son trabajadoras, que esto es trabajo y que tendría que cambiar esas concepciones tan equívocas que se tiene de la trabajadora doméstica. Claribeth, ¿cómo fue posible que una niña de 14 años, explotada laboralmente, prácticamente estoy hablando de trabajo infantil doméstico, que es una categoría además sumamente dolorosa que tenemos en el país, cómo fue posible pasar de ahí a ser una líder sindical y a ser una estudiante de Derecho? ¿Quién fue definitivo para que usted lograra ese avance en la vida? Bueno, aparte de los vejámenes que yo padecí en mi historia como adolescente y parte de mi juventud, hablando ya de más de mis 20 años, luego yo sufrí otras situaciones muy difíciles, como nunca se me pagaba el mínimo, nunca tuve acceso a seguridad social, a mí se me despidió en 2 ocasiones estando en embarazo. Entonces yo veía que yo estaba siendo vulnerada por algo, pero yo realmente no sabía a dónde ir ni tenía apoyo, pues porque uno no encontraba, como ahorita que está el acceso al internet, que entras y buscas y resuelves una cantidad de dudas, sino que hace 20 años pues era casi el periódico y el que podía ver televisión, y del trabajo doméstico realmente no era que se hablara. Entonces nunca encontraba uno dónde ir, pero sí siempre estaba la frustración de que algo está mal y hay que buscar. Entonces justo hace 10 años, ya larguitos, a mí me invitaron a una reunión donde se estaba hablando por primera vez de manera pública, de manera general, del trabajo doméstico, y a partir de allí yo empecé a ser parte de ese mundo sin comprender todavía los alcances del sindicalismo y del alcance de los procesos organizativos en este tipo de luchas. Entonces yo empecé casi que nula, pero sí con el compromiso, con la convicción de que yo quería aprender y quería hacer como esa ruta para tratar de entender y de buscar soluciones para las trabajadoras domésticas. Y desde ese momento
realmente no he parado. Claro, además no puede parar, Claribet, porque nos decía hace un momento Andrea Londoño que a pesar de los avances que se han logrado desde el punto de vista legal y jurisprudencial desde el 2011 hasta esta parte, no ha aumentado la formalización del trabajo doméstico y permanece el 80% de las trabajadoras domésticas en condiciones que no son de cumplimiento de la ley, de modo que no puede aflojar en este momento. Pero volvamos un poquito en esa parte de, bueno, usted recibe la invitación a esa reunión y en qué momento se le ocurre decir yo voy a fundar un sindicato y quién la siguió en eso. Cuéntenos la historia del sindicato porque me parece apasionante. Realmente en esa fundación, en esa reunión, ya había ocurrido un trabajo investigativo, sí, un trabajo investigativo con más de 100 mujeres en la ciudad de Medellín. Ya había unos resultados, teníamos ya certeza de que eso que se rumoraba de que estaba mal en el trabajo doméstico ya estaba documentado, ya había cifras. Entonces, de cierta manera, el trabajo venía adelantado, ¿sí? Y ahí ya se estaba constituyendo como tal la organización sindical. Recuerdo que ya las compañeras que habían participado del proceso de investigación, algunas estaban nombradas para ser parte de la junta directiva y pues tengo que reconocer, y mi compañera María Rojas lo sabe, yo llegué y estaban ahí como sí, estamos en un sindicato, pero realmente ninguna sabía que era un sindicato como tal y qué vamos a hacer con esto. Era una incertidumbre total, miedos, porque ustedes saben que hay una estigmatización sindical. Y entonces algunas de mis compañeras que todavía permanecen en el sindicato decían, no, es que los sindicatos no nos quieren, eso a nosotras nos van a coger rabia por estar haciendo esto. Y pues como con ese miedo, pero otras como más arriesgadas, no podemos apabullar, tenemos que insistir, tenemos que hacer. Recuerdo que esos primeros plantones que hicimos, porque hacíamos performance aquí en la ciudad de Medellín, era como con esa timidez de cómo nos están viendo. En una ocasión estábamos haciendo uno en el Parque Berrío y un señor dijo, ay, son sindicalistas, qué pereza, los sindicatos quiebran empresas. Y yo recuerdo que yo le dije con rabia, también le dije, y los empleadores matan trabajadores, le dije yo también con ese nivel de rabia, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí nace UTRASD en marzo de 2013, y nace ese trabajo en medio de la inocencia, pero sí del desespero por querer hacer algo, porque sabíamos que estaba mal. Uno hablaba con la compañera en el bus, en la unidad donde trabajaba, y no me pagan, es que me tratan mal, es que me pegaron en la cara, es que me acosaron. Casi la palabra acoso no era tan común, era como me tocó. Entonces, creo que encontrar ese común denominador en que casi todas habíamos sufrido uno que otro vejámenes también nos dio esa fuerza para permanecer en esa unidad sindical y seguir trazando ruta por la reivindicación real de los derechos de las trabajadoras domésticas, que como usted lo decía, está muy lejos porque la formalización no mejora pese a que la norma ha avanzado, que las campañas que hemos hecho de cierta manera han llegado a más personas. Sigue como esa resistencia desde lo cultural y es aprovecharse del más débil, aprovecharse de las condiciones de vulnerabilidad de las trabajadoras, porque también es preguntarse quién es una trabajadora doméstica. Pocas veces usted escucha que es una mujer que tiene estudios, usted escucha que tiene bajo nivel académico, usted escucha que es campesina, que es negra, que es indígena, que es mestiza de estrato 1, 2. Entonces, todas esas situaciones que hacen más fuerte la vulnerabilidad de esas trabajadoras, esa situación también de raza, de territorio, nos ponen también en esa desventaja en el ejercicio laboral como trabajadora doméstica.
Pues es una maravilla poder escuchar esta historia, Claribeth, y poderle decir al país que esta mujer que está hablando está ahora estudiando Derecho, y es un camino de crecimiento personal, pero además de crecimiento colectivo, de crecer no solamente para uno, sino de crecer para ayudar a los demás. Claribeth, un abrazo, gracias por aceptar la invitación en Familia. Muchas gracias a ustedes. La situación en el trabajo doméstico solo va a cambiar cuando los diferentes actores se den cuenta de cuál es su rol, empleadores, gobiernos, trabajadoras, familias, y entiendan que el trabajo doméstico es un trabajo y que no se puede deshumanizar a la trabajadora doméstica. Ya lo acaba de decir Claribeth. Entre todas las cosas que se necesitan para lograr la dignificación del trabajo doméstico, se necesita una fuerte acción del Estado. Y para eso existe la gerencia del Sistema Nacional de Cuidado en la Vicepresidencia de Colombia. Y esa es una maravillosa noticia. Natalia Moreno, economista con maestría en género de la Universidad Nacional, es la persona que está a cargo de esta agencia tan importante del gobierno. Doctora Natalia, seguramente en otra oportunidad ampliaremos todo el trabajo que ustedes vienen realizando desde esa institución. Pero hoy quisiéramos preguntarle cómo desde el Sistema Nacional de Cuidado se trabaja para proteger a las trabajadoras domésticas. Muchísimas gracias. Un saludo especial a toda su audiencia. La gerencia nace hace aproximadamente 6 meses. Tenemos como misionalidad todo el diseño y la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, el cual es un programa nuevo de este gobierno, que además ya quedó creado en la ley que creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad, lo que nos pone como el segundo país de la región con tener legalmente un Sistema Nacional de Cuidados. ¿En qué consiste el sistema? Básicamente es en articular a todo el gobierno nacional para que produzca acciones beneficiarias para quienes requieren cuidados, principalmente niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad, y para quienes cuidan, en donde tenemos las cuidadoras no remuneradas, más conocidas coloquialmente como las familiares, y las trabajadoras del cuidado remuneradas, donde se encuentran las trabajadoras del servicio doméstico. Hemos venido trabajando de la mano con la intersindical del servicio doméstico, con Claribeth y todas sus voceras, la cual integra 6 sindicatos del gobierno nacional. Admiramos toda la lucha que han hecho en los últimos años por el reconocimiento de sus derechos y hemos escuchado cuáles son sus principales necesidades por medio de un diálogo permanente con ellas también a través del Ministerio de Trabajo, pero además hemos levantado estudios focalizados en las trabajadoras del servicio doméstico, encontrando pues qué se requiere para que tengan mayor bienestar. Y lo primero que quiero mencionar es que en las bases del plan de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, nosotras incluimos que debíamos sacar adelante como gobierno nacional un programa nacional de gestión de la salud y la seguridad para el trabajo doméstico, incluyendo lo que ellas han solicitado tanto, que es un programa de inspección, vigilancia y control a los hogares. ¿Qué es lo que está pasando? Actualmente tenemos una normatividad, digamos, fuerte que protege el servicio doméstico, pero no se cumple. Déjenme darle unas cifras. En Colombia tenemos casi 700.000 trabajadoras del servicio doméstico remuneradas, pero a pesar de que la ley exige la formalización, la afiliación a pensión, solo el 18% realmente está afiliada a la pensión, 61% sigue ganando menos de un salario mínimo, 77% sigue con pagos en especie y 87% trabaja sin contrato laboral. Entonces hemos escuchado pues esa problemática y reconocemos que a pesar de que se han dado grandes avances a nivel legal, en la práctica aún no logramos que los hogares cumplan la normatividad, formalicen a las trabajadoras domésticas, las inscriban en el sistema de seguridad social y a la pensión. Y pues parte de lo que queremos hacer es crear este programa con el Ministerio del Trabajo para poder garantizar que se cumpla ese derecho adquirido por las trabajadoras del servicio doméstico. Pues doctora Natalia, ojalá tuviéramos más tiempo para seguir conversando con usted, pero seguramente lo vamos a tener en otros programas. Queríamos hoy hacer visible justamente que existe esa gerencia del Sistema Nacional de Cuidado en la Vicepresidencia de la República de Colombia y de qué manera está trabajando
específicamente en el tema que hoy estamos tratando, pero mucho más ampliamente en poner sobre la mesa la economía del cuidado y cómo lograr que esa economía del cuidado sea visible y sea sobre todo tenida en cuenta como factor de desarrollo de una sociedad. Muy amable y gracias, bueno, por sus investigaciones y por el trabajo que está realizando. Esperamos que tenga todo el apoyo que se necesita para lograr su cometido. Doctora Natalia, muchas gracias. Muchas gracias a usted, un saludo a su audiencia y por acá siempre a la orden para contarles cómo hemos avanzado en el bienestar de las trabajadoras domésticas. Pack de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 38 minutos. Lo que te gusta de una prepagada a tu alcance. Con los planes de atención complementaria de Nueva EPS tendrás consultas de acceso directo a acupuntura, cirugía general, dermatología, ginecología y obstetricia, homeopatía, medicina familiar, medicina general, medicina interna, nutrición y dietética, odontología, oftalmología, optometría, ortopedia, otorrinolaringología, pediatría, psicología, terapia neural, urología. Conoce todos los beneficios ingresando a experienciapac.co y elige el plan a tu medida. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican condiciones y restricciones. Primer gol. Primeros 3 puntos. Primera victoria. Y en el gol viene Con la pasión del fenómeno del fútbol que es doblemente emocionante. La siguiente parada del camino al Mundial 2026 es Santiago. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Chile-Colombia, martes 12 de septiembre, 7:30 de la noche. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio es la que arde. Escúchalo por Caracol Radio, más compañía. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio. Hoy estamos en familia hablando acerca de la importancia del trabajo doméstico, su dignificación, las reivindicaciones desde el punto de vista laboral, pero también desde el punto de vista cultural. Nos acompaña ahora quien fuera la primera presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico y hoy secretaria, pero además líder de la Escuela de Formación de Trabajadoras Domésticas. Y por ahí va mi inquietud, María, con la bienvenida en familia. ¿Qué es la Escuela de Formación de Trabajadoras Domésticas? ¿Cómo las forman y en qué consiste todo el trabajo que ustedes realizan? Bueno, muy buenos días para todas y todos los que nos están escuchando en esta mañana. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es María Roa Borja. Actualmente, pues, la secretaria general de UTRASD, de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, y soy ahorita la coordinadora de las escuelas de formación. Nuestra propuesta es con las mujeres de formarlas y esto pues nos hace feliz porque esas escuelas y esta parte educativa de ese plan de trabajo de UTRASD, pues hoy me siento muy contenta en coordinarla. Y de saber que muchas de estas mujeres que están en los 5 territorios que opera UTRASD, ¿sí? Como ella en esta parte de educación, lo tenemos así como educación y ellas se van formando, yo creo que es lo fundamental. Yo creo que cuando nos unimos y estamos formadas, estamos educadas y sabemos qué queremos, yo creo que con esto puede ir sanando mucho de lo que nosotras hemos vivido, ir disfrutando del conocimiento, del saber y además de nuestros derechos y poder potenciar y llevarlo a otras mujeres. Yo creo que esto es lo que ellas les ha motivado de continuar y de seguir, y cada día que ellas están conmigo han podido decir, hoy he podido pisar y entrar a una universidad que nunca, y cuando yo las escuché por primera vez que fuimos al SENA de Medellín, pues queda cerca de la Candelaria. Ella de entrada de SENA decía, algunas se emocionaban, se les quebrantaba la voz, lloraban porque decía, yo nunca había entrado acá y nunca me han permitido, y hoy
pertenecer a UTRASD y que UTRASD tenga ese componente de educación nos permite, yo creo que algo histórico y que nos deben es la educación, el conocimiento, y cuando uno conoce, uno sabe a dónde va a tocar y dónde va a hablar y qué es lo que va a hablar. Con mucha contundencia dicen, hoy conozco de la ley, hoy conozco de mis derechos por parte de las formaciones que nos brinda UTRASD. María, pero hablando específicamente de estas formaciones, ¿qué les enseñan? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo hacen? Queremos conocer un poco más de esta escuela. Bueno, esta escuela, por ejemplo, UTRASD tiene, digamos, dos modelos de escuela, que es la escuela interna, que es la que se inicia cuando una mujer hace parte de UTRASD, se afilia a UTRASD, socia a UTRASD, esa mujer tiene como ganancia es conocer todo el tema de derechos laborales, ¿sí? Todo el tema de derechos laborales, también de gestión sindical, conocer y saber qué es un sindicato, por qué entré hoy aquí al sindicato y conocer toda esa parte, pero también todo el tema de salud sexual y reproductiva, todo el tema de étnico, sí. Entonces, cuando la mujer se potencia y empieza a conocer y a reconocerse como mujer trabajadora, doméstica, mujer negra, mujer trabajadora negra, trabajadora mestiza, trabajadora indígena, eso es lo primero que hace UTRASD, todo el tema de género, sí, todo el tema de género étnico, las mujeres empiezan a empoderarse de todo esto y luego de ya ella reconocerse una más como trabajadora del resto del gremio de ramas, pues esto es la escuela interna, lo que hace UTRASD con las mujeres y empieza a fortalecerla en todo este conocimiento y también todo el tema de habilidades para la vida que queremos, ¿cierto? Entonces, pues las mujeres ya piden más, entonces si ya conozco esto, ya conozco este tema, ya nos han dado estos talleres, yo quiero tener otra parte de formación, empiezan a decir, pues yo quiero hoy tener, y esta escuela también tiene lo que es la parte de que se fortalecen y se profesionalizan en su rol laboral. Entonces, cuando ya empiezan a trabajar, entonces empiezan a profesionalizar su rol como laboral que tiene y empiezan a decir, yo hoy me quiero profesionalizar en esto, en lo laboral. Es muy bonito y esa es la parte que iniciamos en la escuela externa. Empezamos a buscar entonces a entidades que ellas puedan entrar, y como es el SENA, Confama, la Universidad de AFID, el CESTE, microempresas, Confiar, y entonces ya pasan a esa segunda etapa que es la escuela externa. María, ¿a cuántas personas en este momento tiene alcance la escuela? ¿Cuántas personas están vinculadas en las distintas sedes? Bueno, nosotras el año pasado certificamos 95 mujeres en la escuela y este año pues vamos a certificar, debemos de terminar con 200 mujeres, que es el reto grande. Ya certificamos 97 mujeres, ahorita para noviembre se deben de certificar 105 mujeres para 200 mujeres este año y así sucesivamente, que todas las 1.200 mujeres que tiene UTRASD puedan pasar certificándose por la escuela externa, porque UTRASD brinda la escuela interna. Entonces la escuela externa es de fortaleza a ella más, porque ellas dicen porque con las escuelas externas recibieron lo que fue el tema con Fama y el SENA en limpieza de áreas y superficies, manipulación de alimentos. Ahorita estaba para matricular algunas chicas lo que es la parte de gestión administrativa, etcétera, muchas de estas que ellas están aquí y quieren seguir trabajando en pro del beneficio del resto de las trabajadoras domésticas que existen en el país, que puedan llegar a UTRASD, porque ella dice que con esto pueden seguir trabajando en el servicio doméstico, pero cualificando su rol laboral. Es María Roa Borja, secretaria de UTRASD y su primera presidenta, y actualmente líder de la Escuela de Formación de Trabajadoras Domésticas.
A lo largo del programa nos ha quedado clarísimo que es muy importante conocer exactamente qué es lo que está vigente hoy desde el punto de vista legal. Cómo se debe contratar a un trabajador o a una trabajadora doméstica y cómo quisiera poder hablar sin la visión de género que hemos visto tan profunda en el programa de hoy, de que el trabajo doméstico, como casi todo el trabajo de cuidado, sigue siendo un trabajo marcadamente femenino. Alejandra Jiménez es abogada laboralista de Simplifica, experta en este tipo de derechos. De modo que, doctora Alejandra, sin más preámbulos, ¿a qué tiene derecho una persona que se vincula a trabajar para prestar servicios domésticos? Muchas gracias, Judith. Bueno, básicamente hay que recordar en este espacio que los trabajadores de servicio doméstico también son trabajadores y están cobijados o protegidos por lo que hoy es el Código Sustantivo del Trabajo. En ese caso, ¿a qué tienen derecho? Tienen derecho a un trabajo digno, a un trabajo decente, a un salario, pero sobre todo al pago de sus prestaciones sociales, lo que conocemos como primas, cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías, y claro está la cobertura, un sistema de seguridad social integral, que es lo que conocemos como la EPS, ¿sí? El sistema de salud, ARL, caja de compensación, que es toda esa parte de subsidios, y la pensión. Estos son los derechos laborales, así como el reconocimiento de sus horas extras, el pago de sus recargos dominicales. Doctora Alejandra, ¿cambia algo si se contrata por días, por horas, por semana? Porque a veces se tiene como esa concepción de solo cuadrar con la trabajadora doméstica, pero olvidar esta parte legal que también es importante y es necesaria. Bueno, eso es súper importante lo que mencionas, Isidro, porque los trabajadores que incluso van por días también hoy tienen esa protección legal, siguen siendo trabajadores, y no se recomienda llegar a ningún tipo de acuerdo con el trabajador de pagar un pago, digamos, diario que incluya todos estos conceptos anteriormente mencionados. Entonces, todos los trabajadores, digamos, que van tiempo completo, se entiende que van de lunes a viernes, lunes a sábado, y deben estar cobijados por el sistema de seguridad social integral de manera completa. Ya cuando van por días, entiéndase un día a la semana, inclusive una vez al mes, 2 veces por semana, es un trabajador de tiempo parcial. En este caso, digamos que también aplica esa cobertura y la afiliación al sistema de seguridad social. La única excepción es el caso, digamos, del sistema de salud. ¿Por qué? Porque los trabajadores que van por días, pues claramente no están ganando un salario mínimo. Esa es la excepción a la regla general. Sí, su base salarial está por debajo, ya que no trabajan pues los 30 días o más de 21 días al mes. En este caso, entonces, pueden permanecer en el SISBEN, que es el régimen subsidiado de salud, pero el empleador sí debe afiliarlo, en este caso, a las demás mencionadas, al fondo de pensiones, a una ARL, porque debe cubrir estos riesgos, a la caja de compensación para que también reciba beneficios, subsidios a través, digamos, de su proporción de pago, ya que no es sobre el mínimo. Entonces, es importante siempre reiterar que tienen los mismos derechos. Doctora Alejandra, un poco insistiendo en la inquietud de Isidro, se lo planteo de esta manera, porque conozco varios casos así, de personas que trabajan en distintas partes a lo largo de la semana, es decir, sí trabajan la semana completa, pero con distintos empleadores. ¿Cómo funcionaría ahí un sistema eficiente que le permita tener asegurada su salud y asegurada su cotización para obtener en el futuro una pensión? Bueno, es súper importante, Judith, y es que la obligación siempre va a recaer sobre cada uno de los empleadores. Sí, entonces, por muchos trabajos que tenga esa trabajadora doméstica a lo largo de la semana, digamos que en una casa va un día, en otra casa con otro empleador va 2 días, la obligación es para cada uno de los empleadores. Este empleador cotizará sobre efectivamente la obligación que tiene, que será un trabajador de tiempo parcial, y no podría cotizar al sistema de salud. Ya para el caso, digamos, puntual, puede, existir la posibilidad de que el mismo empleador decida cotizar a salud. Recuerde que no es obligación, pero no es que el sistema no lo permita. Ahí que varía, pues ya la base para realizar ese aporte sería sobre el salario mínimo, llegando a un acuerdo con el trabajador. O en última,
Si la trabajadora finalmente, cada empleador la afilia sin cotizar a salud, porque ya sabemos que va por día en cada casa, ella deberá entonces, de acuerdo a su ingreso, poder cotizar como independiente para poder estar como cotizante en el sistema de salud. Pero no nace para el empleador esa obligación, ¿sí? Tampoco es recomendable acá en estos casos, Judith, que digamos entre empleadores busquen esa unión a menos de que haya una familiaridad. ¿Por qué? Porque uno de los empleadores estaría asumiendo el riesgo ante el sistema. Quedaría uno como empleador y los demás no aparecerían. ¿Sí? Entonces es muy riesgoso hacer este tipo de arreglos entre casas, a menos de que haya esa familiaridad para poder demostrar quién ostenta la calidad de empleador en el sistema de seguridad social. Y en cuanto a otro tipo de prestaciones, ¿a cuáles tienen derecho las trabajadoras domésticas? ¿Hay prima? ¿Hay vacaciones? ¿Hay cesantías? ¿Hay intereses a la cesantía? Claro que sí. Acá hay que saber de pronto diferenciar dos conceptos que suelen ser, generan confusión. Ambos dan lugar para el reconocimiento de un trabajador del servicio doméstico, pero hay que mencionar que la seguridad social es diferente a las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales hoy son esto que de pronto nos acabas de mencionar: la prima, que tanto conocemos, las cesantías, intereses de cesantías, que son valores que se pagan en unas fechas que determina la ley. Sí, ya sabemos que la prima la pagamos ¿cuándo? En julio y en diciembre. Corresponde pues a medio salario en cada una de estas fechas. Lo mismo las cesantías, también se deben pagar por cada año de trabajo, se paga efectivamente un salario. Entonces todos estos conceptos también, son las trabajadoras del servicio doméstico merecedoras de estos derechos. Aparte al sistema de seguridad social, que es ya todo lo mencionado al tema de salud, ARL, caja de compensación y pensión. Una última inquietud, doctora Alejandra. En el caso de la cesantía, ¿es necesario vincular a la empleada doméstica al fondo de cesantías? Claro, suele haber ahí de pronto un poco la confusión con las cesantías y la pensión, porque conocemos los fondos privados también administran las cesantías, ¿sí? Pero son dos conceptos diferentes que nacen también para el empleador esa obligación, pero son dos pagos diferentes. Efectivamente, las cesantías, la ley dice que se deben consignar, ese es el orden correcto de las cosas. Entonces, bajo una legalidad, el trabajador no debería recibir las cesantías, porque el concepto de cesantías es para cuando el trabajador esté cesante. Sí, entonces la finalidad es consignarlas al año siguiente, esa proporcionalidad o ese pago que corresponda al año anterior. Fecha de pago, ya creo que la mayoría de personas conocemos que es máximo al 14 de febrero, ¿cierto? Entonces, eso también son obligaciones que no es importante, recordar acá que el empleador no puede llegar a arreglos porque el trabajador los solicita, ¿sí? En Colombia, sobre todo nuestra norma laboral, los derechos laborales son irrenunciables. Por más de que yo pacte, que yo deje por escrito que el trabajador no quiere que consigne, que la trabajadora no quiere que la afilien, esto finalmente va a ser algo inexistente, ineficaz, son acuerdos que al día de mañana no me van a generar ningún tipo de cobertura ni de seguridad. Entonces es importante siempre entender que los trabajadores del servicio doméstico hoy tienen derechos a estar formalizados y que esa es la labor que hoy hacemos, facilitamos este servicio para los empleadores porque sabemos que es un tema un poco álgido, que genera un poco de confusión, sí, los procedimientos, entonces es algo que hoy nosotros lo estamos permitiendo a través de Simplifica. Muchas gracias, doctora Alejandra Jiménez, por haber estado con nosotros en Familia. Gracias por sus explicaciones. Con todo el gusto, Judith. Agradecerles a ustedes también por el espacio. Muy bien, y a ustedes en sus hogares también, agradecerles la propuesta de este tema, agradecerles que sigan proponiendo muchos temas a través de enfamilia@caracol.com.co y, por supuesto, agradecerles que se queden aquí, en Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias. Primer gol. Primeros 3 puntos. Primera victoria. ¡Tiene el gol! ¡Viene el toque! Con la pasión
presenta el fenómeno del fútbol